Mi vida siempre había estado rodeada de lujos y excesos. Desde que heredé la fortuna de mi familia, no había un solo día en que no disfrutara de los placeres más exclusivos que el dinero podía comprar. Vivía en una mansión en las colinas, con vistas panorámicas de la ciudad, y tenía a mi disposición un ejército de empleados que atendían cada uno de mis caprichos. Pero mi arrogancia era tan grande como mi riqueza. Despreciaba a todos aquellos que trabajaban para mí, considerándolos inferiores y prescindibles. Mis empleados, aunque eficientes y diligentes, eran para mí meros peones en mi tablero de ajedrez. No me importaba sus vidas ni sus problemas. Para mí, solo existían para servirme. Recuerdo claramente cómo despedí a uno de mis conductores solo porque llegó 5 minutos tarde. No toleraba la imperfección ni la falta de puntualidad. Mis estándares eran inalcanzables y mi paciencia inexistente. Mis días comenzaban con el aroma del café recién hecho, preparado por mi chef personal, un hombre de mediana edad llamado Roberto, que había trabajado para mi familia durante años. Cada mañana, Roberto preparaba un desayuno que podría rivalizar con los banquetes de los reyes: frutas exóticas, panes recién horneados, huevos benedictinos con salsa holandesa hecha a la perfección. Mientras disfrutaba de mi desayuno en la terraza, miraba con desdén a los jardineros que trabajaban arduamente para mantener los extensos jardines de la mansión en perfecto estado. Una vez terminado mi desayuno, me dirigía a mi oficina en la mansión. Mi secretaria, Laura, una mujer joven y eficiente, tenía siempre todo preparado para mí. Ella organizaba mis reuniones, gestionaba mi agenda y se aseguraba de que todo funcionara sin problemas. Laura era una de las pocas personas en las que confiaba, aunque nunca se lo había dicho. Para mí, su eficiencia era simplemente una parte más de la maquinaria que mantenía mi vida de lujo en funcionamiento. Mis días estaban llenos de reuniones con inversionistas y socios de negocios. Mi fortuna no solo provenía de la herencia familiar, sino también de las inversiones inteligentes que había hecho en el mercado de valores y en bienes raíces. Mi habilidad para detectar oportunidades y tomar decisiones rápidas me había ganado una reputación envidiable en el mundo de los negocios. Sin embargo, esta reputación también venía acompañada de una arrogancia que pocos podían soportar. No toleraba los errores y era implacable con aquellos que no cumplían mis expectativas. Por las tardes, solía asistir a eventos exclusivos y fiestas de la alta sociedad. Estos eventos eran una oportunidad para mostrar mi éxito y codearme con la élite. Mis trajes estaban hechos a medida por los mejores sastres de la ciudad, y mis relojes eran piezas únicas que solo unos pocos podían permitirse. En estas fiestas, me rodeaba de personas que, al igual que yo, valoraban el dinero y el poder por encima de todo. Nos complacíamos en hablar de nuestras últimas adquisiciones, viajes y negocios exitosos. Era un mundo de superficialidad y apariencias, pero en ese momento, no conocía otra forma de vivir. Sin embargo, no todo en mi vida era perfecto. A pesar de los lujos y la riqueza, había un vacío que no podía llenar. Mis relaciones personales eran superficiales y basadas en el interés. No tenía amigos verdaderos, solo conocidos que estaban conmigo por conveniencia. Mi familia, aunque cercana en términos de sangre, estaba distante emocionalmente. Mis padres, que habían construido la fortuna que yo ahora disfrutaba, estaban más interesados en sus propios asuntos y viajes que en mantener una relación cercana conmigo. Mi hermana, que vivía en el extranjero, solo se comunicaba conmigo cuando necesitaba algo. Este vacío emocional se manifestaba en mi trato con los empleados. Los veía como herramientas, no como personas. No me importaba si tenían problemas personales o si estaban pasando por dificultades. Para mí, lo único que importaba era que hicieran su trabajo y lo hicieran bien. Recuerdo un incidente en particular con una de las empleadas de la limpieza, Marta. Marta era una mujer mayor que había trabajado en la mansión durante más de una década. Un día, mientras limpiaba uno de los salones, accidentalmente rompió un jarrón de porcelana que había sido un regalo de un socio de negocios. Mi reacción fue desproporcionada. La despedí en el acto, sin importarme sus lágrimas ni sus súplicas. Para mí, su error era imperdonable. A medida que pasaban los años, mi arrogancia y desprecio por los demás solo aumentaban. Me sentía invencible, intocable. Creía que mi riqueza me protegía de cualquier adversidad y que siempre tendría el control sobre mi vida y sobre los demás.
Pero la vida tenía otras lecciones preparadas para mí, lecciones que aprendería de la manera más dura. La primera señal de que algo no iba bien llegó de manera sutil. Una de mis inversiones más grandes, en una empresa tecnológica prometedora, comenzó a mostrar signos de problemas. Los informes financieros no eran tan positivos como esperaba, y las acciones comenzaron a caer. Al principio, lo tomé con calma, confiando en que era solo un bache temporal. Pero a medida que los meses pasaban, la situación empeoraba. Intenté intervenir, tomar decisiones rápidas para salvar la inversión, pero parecía que cada movimiento que hacía solo empeoraba las cosas. Simultáneamente, algunos de mis socios de negocios comenzaron a mostrar su verdadera cara. Personas en las que había confiado, con las que había compartido victorias y éxitos, comenzaron a traicionarme. Descubrí que habían estado desviando fondos, haciendo tratos a mis espaldas y aprovechándose de mi confianza. La sensación de traición fue profunda y dolorosa. No solo estaba perdiendo dinero, sino también la confianza en las personas que me rodeaban. Mientras mi situación financiera se deterioraba, mi comportamiento hacia mis empleados no mejoraba. Seguía siendo igual de exigente y despótico. No podía aceptar que mi mundo perfecto estuviera desmoronándose, y en lugar de buscar apoyo, me volvía aún más tiránico. Despedí a varios empleados por razones insignificantes, creyendo que de alguna manera, al mantener el control sobre ellos, podría recuperar el control sobre mi vida. La realidad finalmente me golpeó cuando los bancos comenzaron a llamar. Las deudas se acumulaban y mis activos ya no eran suficientes para cubrirlas. Intenté vender algunas de mis propiedades, pero el mercado estaba en mi contra. Los compradores sabían de mi desesperación y ofrecían precios irrisorios. Mi mansión, que alguna vez fue símbolo de mi éxito, se convirtió en una carga. Los empleados comenzaron a irse, buscando trabajos más estables y seguros. Mi vida de lujo, que había construido con tanto orgullo, se desmoronaba ante mis ojos. La fortuna que creía inagotable comenzó a desvanecerse como arena entre mis dedos, y pronto me encontré en una situación que nunca había imaginado posible: la bancarrota. La arrogancia y el desprecio que había mostrado hacia los demás ahora me pesaban como una losa. Me di cuenta de que en mi búsqueda de poder y riqueza, había perdido algo mucho más valioso: mi humanidad. El día que me declaré en bancarrota fue uno de los más humillantes de mi vida. Las noticias de mi caída se esparcieron rápidamente, y aquellos que alguna vez me adularon ahora se regodeaban en mi desgracia. Los bancos embargaron mis propiedades, mis autos de lujo fueron subastados y mi mansión, que alguna vez fue símbolo de mi éxito, quedó vacía y desolada. Me vi obligado a mudarme a un pequeño apartamento en una zona que nunca hubiera imaginado pisar. La soledad y la desesperación se convirtieron en mis compañeras constantes. Los amigos y conocidos que disfrutaban de mi generosidad desaparecieron tan rápido como mi fortuna. Me di cuenta de que mi riqueza había sido el único lazo que me unía a ellos. Ahora, sin dinero ni poder, no era más que una sombra de lo que alguna vez fui. La vida me había dado una lección dura y amarga. El apartamento al que me mudé era pequeño y modesto, una sombra de la opulencia a la que estaba acostumbrado. Las paredes desnudas y los muebles básicos me recordaban constantemente cuánto había perdido. La primera noche en ese lugar fue especialmente difícil. Acostado en un colchón barato, escuchaba los ruidos de la calle y de los vecinos, sonidos que nunca había tenido que soportar en mi mansión aislada en las colinas. La realidad de mi situación me golpeaba con cada sonido, con cada detalle de mi nuevo entorno. Los días siguientes fueron una lucha constante. Sin ingresos y con deudas acumulándose, me vi obligado a vender mis pertenencias más preciadas. Mis relojes de lujo, mis trajes a medida, incluso algunos recuerdos de mi familia, todo tuvo que irse. Cada venta era como una puñalada en el corazón, una confirmación de mi caída. La humillación de ver a desconocidos regateando por mis posesiones me llenaba de rabia y desesperación. En esos días oscuros, comencé a reflexionar sobre mis acciones y la manera en que había tratado a las personas a mi alrededor. La arrogancia y el desprecio que había mostrado hacia mis empleados ahora me pesaban como una losa. Me di cuenta de que en mi búsqueda de poder y riqueza, había perdido algo mucho más valioso: mi humanidad. Recordé a Marta, la empleada de limpieza a la que había despedido sin contemplaciones, y a Javier,
el jardinero que siempre había trabajado con dedicación. Pensé en Roberto, mi chef, y en Laura, mi secretaria. Personas que había tratado como meros instrumentos para mi comodidad y éxito. La soledad en la que me encontraba me obligó a enfrentarme a mis errores. Sin nadie a mi alrededor, sin distracciones, no podía escapar de la realidad de quien me había convertido. Me di cuenta de que mi vida había sido una fachada, una construcción superficial basada en el dinero y el poder. Había valorado las cosas equivocadas y había despreciado lo que realmente importaba, las relaciones humanas, la compasión, la humildad. A medida que pasaban los días, la desesperación se convirtió en una especie de letargo. Me costaba encontrar la motivación para levantarme de la cama, para enfrentar otro día de lucha y humillación. La comida se volvió un lujo, y a menudo me encontraba racionando lo poco que tenía. Las noches eran las peores, con el insomnio y los pensamientos oscuros como mis únicos compañeros. Me preguntaba si alguna vez podría recuperar algo de lo que había perdido, si podría encontrar una manera de redimirme. Fue en uno de esos días oscuros cuando recibí una llamada inesperada. Era de Laura, mi antigua secretaria. Me sorprendió escuchar su voz, ya que no había tenido contacto con ella desde que todo se derrumbó. Me dijo que había oído sobre mi situación y que quería saber si estaba bien. Su voz era cálida y genuina, un contraste con la frialdad y el desprecio que había sentido de otros. Le agradecí su llamada, aunque no sabía qué decir. Me sentía avergonzado, humillado por mi caída y por cómo había tratado a las personas que ahora mostraban preocupación por mí. Laura me ofreció su ayuda, pero mi orgullo herido me impidió aceptarla. Le dije que estaba bien, que estaba manejando la situación. Ella no insistió, pero me dejó saber que estaba allí si necesitaba algo. Esa llamada, aunque breve, fue un rayo de luz en mi oscuridad. Me hizo darme cuenta de que no estaba completamente solo, que había personas que, a pesar de todo, aún se preocupaban por mí. Los días siguientes fueron una lucha interna. Mi orgullo y mi desesperación luchaban constantemente. Sabía que necesitaba ayuda, pero aceptar esa realidad era difícil. Había construido mi identidad en torno a la imagen de éxito y poder, y admitir que necesitaba ayuda era aceptar que esa imagen se había desmoronado. Finalmente, la necesidad superó al orgullo. Decidí llamar a Laura y aceptar su oferta de ayuda. Fue una decisión difícil, pero sabía que no podía seguir adelante solo. Laura me recibió con los brazos abiertos, sin juzgarme por mis errores pasados. Me ayudó a encontrar un trabajo temporal en una pequeña empresa local. No era nada glamoroso, pero era un comienzo, una oportunidad para empezar de nuevo. El trabajo era sencillo, pero demandante. Me encontré haciendo tareas que nunca hubiera imaginado, archivando documentos, respondiendo llamadas, haciendo mandados. Al principio, me sentía humillado, pero poco a poco, comencé a encontrar una extraña satisfacción en el trabajo. Era un recordatorio constante de lo lejos que había caído, pero también de la oportunidad de redimirme. A medida que pasaban las semanas, comencé a sentirme más cómodo en mi nuevo rol. La empresa era pequeña, pero el ambiente era cálido y acogedor. Mis compañeros de trabajo, aunque al principio desconfiados, comenzaron a aceptarme. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba formando relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, no en el interés o el poder. La caída había sido dura, pero también había sido una oportunidad para redescubrirme. Comencé a valorar las pequeñas cosas, los momentos de conexión humana, la satisfacción de un trabajo bien hecho. La vida me había dado una lección dura, pero necesaria. Había perdido todo lo material, pero en el proceso, había comenzado a encontrar algo mucho más valioso, mi humanidad. Con el tiempo, mi situación financiera comenzó a estabilizarse. No estaba cerca de recuperar mi antigua riqueza, pero había encontrado una nueva forma de medir el éxito. El dinero ya no era mi principal motivación, en su lugar, valoraba las relaciones, la integridad y la humildad. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la calidad de las conexiones humanas y en la capacidad de mostrar compasión y empatía. La vida seguía siendo un desafío, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Había caído desde lo más alto, pero en esa caída, había encontrado una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir.
La bancarrota había sido el final de una era, pero también el comienzo de otra, una era en la que valoraba lo que realmente importaba. Una tarde, mientras me encontraba en mi apartamento, sumido en la desesperación y la tristeza, escuché un golpe en la puerta. No esperaba visitas, así que me sorprendió encontrar a uno de mis antiguos empleados, Javier, de pie en el umbral. Javier había trabajado como jardinero en mi mansión durante muchos años. Siempre había sido un hombre amable y trabajador, pero yo nunca le presté mucha atención, considerándolo solo como una pieza más en mi maquinaria de lujo. Javier me miró con una mezcla de compasión y determinación en sus ojos. Me ofreció su ayuda sin pedir nada a cambio. Me dijo que había escuchado sobre mi situación y que quería asegurarse de que estuviera bien. En ese momento, sentí una mezcla de vergüenza y gratitud. No podía entender cómo alguien a quien había tratado con tanto desprecio podía mostrarme tal bondad. Acepté su ayuda con reticencia, pero no tenía muchas opciones. Javier me llevó a su modesta casa, donde vivía con su esposa e hijos. Me ofrecieron comida y un lugar para quedarme mientras intentaba reconstruir mi vida. La generosidad de su familia me conmovió profundamente y me hizo reflexionar aún más sobre mis errores. La casa de Javier era pequeña, pero acogedora. Estaba ubicada en un barrio humilde, lleno de vida y actividad. A diferencia de mi antigua mansión, donde el silencio y la soledad reinaban, la casa de Javier estaba llena de risas, conversaciones y el bullicio de la vida cotidiana. Sus hijos corrían por la casa, jugando y riendo, mientras su esposa, María, preparaba la cena en la cocina. El aroma de la comida casera llenaba el aire, un contraste reconfortante con las comidas elaboradas pero impersonales a las que estaba acostumbrado. Esa primera noche en la casa de Javier fue reveladora. Me senté a la mesa con su familia, compartiendo una comida sencilla pero deliciosa. La calidez y la hospitalidad de Javier y María eran palpables. Me trataron como a un miembro más de la familia, sin juzgarme por mi pasado ni por mis errores. Mientras comíamos, escuché las historias de sus vidas, sus luchas y sus alegrías. Me di cuenta de que, a pesar de sus dificultades, había una riqueza en sus vidas que yo nunca había experimentado, una riqueza de amor, de conexión, de humanidad. Durante las semanas siguientes, comencé a adaptarme a mi nueva vida en la casa de Javier. Me ofrecí a ayudar en lo que pudiera, tratando de devolver algo de la generosidad que me habían mostrado. Empecé a trabajar en el jardín con Javier, una tarea que inicialmente me parecía humillante, pero que pronto comencé a disfrutar. Había algo terapéutico en trabajar con las manos, en cuidar las plantas y verlas crecer. Me di cuenta de que había estado tan desconectado de la naturaleza y de las cosas simples de la vida que había olvidado lo gratificante que podían ser. Javier y yo pasábamos horas trabajando juntos en el jardín, y durante ese tiempo, hablábamos de todo. Me contó sobre su infancia, sobre cómo había venido a la ciudad en busca de una vida mejor, sobre las dificultades que había enfrentado y sobre su amor por la jardinería. Yo, a mi vez, le conté sobre mi vida, sobre mi caída, sobre las lecciones que había aprendido. Estas conversaciones fueron profundamente reveladoras para mí. Me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, compartíamos muchas experiencias y emociones. Ambos habíamos enfrentado desafíos, ambos habíamos cometido errores, ambos estábamos tratando de encontrar nuestro camino. La relación con la familia de Javier también se fortaleció. María me enseñó a cocinar, una habilidad que nunca había necesitado antes. Pasábamos horas en la cocina, preparando comidas sencillas pero deliciosas. Los niños, al principio tímidos, pronto comenzaron a verme como un tío. Jugábamos juntos, hacíamos tareas y compartíamos risas. Me di cuenta de que estaba formando conexiones genuinas, algo que había faltado en mi vida anterior. La generosidad de Javier y su familia me hizo reflexionar aún más sobre mis errores pasados. Recordé cómo había tratado a mis empleados, cómo los había visto como meros instrumentos para mi comodidad y éxito. Me di cuenta de que había sido ciego a su humanidad, a sus luchas y a sus sueños. Había sido arrogante y despectivo, y ahora, estaba experimentando la bondad y la generosidad de aquellos a quienes había despreciado. Un día, mientras trabajábamos en el jardín, Javier me dijo algo que nunca olvidaré. Me miró y dijo: la vida no se trata de lo que tienes, sino de lo que das.
La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones y en la capacidad de mostrar bondad y compasión hacia los demás. Estas palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso, una nueva perspectiva de la vida, una nueva forma de ver a los demás. Con el apoyo de Javier y su familia, comencé a buscar trabajo. No fue fácil, ya que mi reputación estaba manchada y muchos dudaban de mi capacidad para adaptarme a una vida sin lujos. Sin embargo, la determinación y las lecciones que había aprendido me impulsaron a seguir adelante. Eventualmente, conseguí un trabajo modesto, pero digno, que me permitió comenzar a reconstruir mi vida. El trabajo era sencillo, pero demandante. Me encontré haciendo tareas que nunca hubiera imaginado, limpiando oficinas, organizando archivos, haciendo mandados. Al principio, me sentía humillado, pero poco a poco, comencé a encontrar una extraña satisfacción en el trabajo. Era un recordatorio constante de lo lejos que había caído, pero también de la oportunidad de redimirme. A medida que pasaban las semanas, comencé a sentirme más cómodo en mi nuevo rol. La empresa era pequeña, pero el ambiente era cálido y acogedor. Mis compañeros de trabajo, aunque al principio desconfiados, comenzaron a aceptarme. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba formando relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo, no en el interés o el poder. La vida en la casa de Javier me enseñó el valor del trabajo duro y la humildad. Me mostró que cada persona tiene su propia lucha y que todos merecen respeto y dignidad. Poco a poco, empecé a cambiar mi perspectiva sobre la vida y a valorar las cosas que realmente importaban. La arrogancia y el desprecio que alguna vez definieron mi carácter comenzaron a desvanecerse. La generosidad de Javier y su familia me hizo reflexionar aún más sobre mis errores pasados. Recordé cómo había tratado a mis empleados, cómo los había visto como meros instrumentos para mi comodidad y éxito. Me di cuenta de que había sido ciego a su humanidad, a sus luchas y a sus sueños. Había sido arrogante y despectivo, y ahora, estaba experimentando la bondad y la generosidad de aquellos a quienes había despreciado. Vivir con Javier y su familia fue una experiencia transformadora. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en las relaciones y la bondad que uno mostraba hacia los demás. Comencé a ayudar en su jardín y a realizar tareas domésticas, algo que nunca había hecho en mi vida. Al principio, fue difícil adaptarme, pero con el tiempo, encontré una extraña paz en el trabajo manual y en la simplicidad de la vida cotidiana. Javier me enseñó el valor del trabajo duro y la humildad. Me mostró que cada persona tiene su propia lucha y que todos merecen respeto y dignidad. Poco a poco, empecé a cambiar mi perspectiva sobre la vida y a valorar las cosas que realmente importaban. La arrogancia y el desprecio que alguna vez definieron mi carácter comenzaron a desvanecerse. Con el apoyo de Javier y su familia, empecé a buscar trabajo. No fue fácil, ya que mi reputación estaba manchada y muchos dudaban de mi capacidad para adaptarme a una vida sin lujos. Sin embargo, la determinación y las lecciones que había aprendido me impulsaron a seguir adelante. Eventualmente, conseguí un trabajo modesto, pero digno, que me permitió comenzar a reconstruir mi vida. El trabajo que conseguí era en una pequeña tienda de comestibles en el barrio donde vivía Javier. La tienda era un negocio familiar, dirigida por una pareja de ancianos, don Manuel y doña Carmen. Eran personas amables y pacientes, y me dieron la oportunidad de demostrar mi valía a pesar de mis antecedentes. Al principio, me asignaron tareas sencillas: reponer estantes, limpiar el local, atender a los clientes. Aunque estas tareas podían parecer insignificantes, para mí representaban un nuevo comienzo, una oportunidad para redimirme y reconstruir mi vida desde cero. Trabajar en la tienda me permitió conocer a los residentes del barrio, personas que llevaban una vida sencilla pero llena de dignidad. Me sorprendió la calidez y la solidaridad de la comunidad. A diferencia del mundo superficial y competitivo al que estaba acostumbrado, aquí las personas se ayudaban unas a otras, compartían sus alegrías y sus penas, y valoraban las relaciones humanas por encima de todo. A medida que pasaban los meses, comencé a ganar la confianza de don Manuel y doña Carmen. Me asignaron más responsabilidades y me enseñaron sobre el negocio. Aprendí a gestionar el inventario, a tratar con los proveedores y a manejar las finanzas de la tienda.
Estas nuevas habilidades me dieron una sensación de propósito y logro que nunca había experimentado en mi vida anterior. Me di cuenta de que el verdadero éxito no se medía en la cantidad de dinero que uno tenía, sino en la capacidad de contribuir positivamente a la comunidad y de vivir una vida con integridad y respeto. La relación con Javier y su familia también se fortaleció durante este tiempo. Me convertí en un miembro más de su familia, compartiendo no solo las tareas diarias, sino también las alegrías y las penas. Celebramos juntos cumpleaños, festividades y pequeños logros. Estas celebraciones eran sencillas pero llenas de amor y calidez, un contraste marcado con las fiestas opulentas y vacías de mi pasado. Me di cuenta de que había encontrado una nueva familia, una familia que me aceptaba y me valoraba por quien era, no por lo que tenía. Un día, mientras trabajaba en el jardín con Javier, me habló de un proyecto que tenía en mente. Quería transformar un terreno baldío en un huerto comunitario, un espacio donde los residentes del barrio pudieran cultivar sus propios alimentos y aprender sobre la agricultura sostenible. Me pidió que lo ayudara con el proyecto, y sin dudarlo, acepté. Sentí que esta era una oportunidad para devolver algo a la comunidad que me había acogido y para poner en práctica las lecciones que había aprendido sobre el valor del trabajo duro y la solidaridad. Trabajamos incansablemente en el huerto comunitario, con la ayuda de otros residentes del barrio. Cada día, más personas se unían al proyecto, aportando su tiempo, sus habilidades y su entusiasmo. El terreno baldío pronto se transformó en un espacio verde y vibrante, lleno de vida y esperanza. Ver el huerto crecer y prosperar fue una experiencia profundamente gratificante. Me di cuenta de que, a pesar de mis errores y fracasos, aún tenía la capacidad de hacer algo positivo y significativo. El huerto comunitario no solo proporcionó alimentos frescos a la comunidad, sino que también se convirtió en un espacio de encuentro y de aprendizaje. Organizamos talleres sobre agricultura sostenible, cocina saludable y reciclaje. Los niños del barrio venían a jugar y a aprender sobre las plantas y los insectos. Las personas mayores encontraban en el huerto un lugar para socializar y compartir su sabiduría. El proyecto unió a la comunidad y fortaleció los lazos entre sus miembros. A través de este proyecto, me di cuenta de que había encontrado un nuevo propósito en la vida. Ya no buscaba el éxito material ni el reconocimiento superficial. En su lugar, valoraba las relaciones humanas, la solidaridad y la capacidad de contribuir al bienestar de los demás. Sentí una profunda gratitud por la segunda oportunidad que había recibido y por las personas que me habían ayudado a encontrar mi camino. La experiencia en el huerto comunitario también me hizo reflexionar sobre mi futuro. Quería hacer algo más con mi vida, algo que tuviera un impacto positivo en los demás. Decidí que quería estudiar para convertirme en trabajador social, para poder ayudar a otras personas que, como yo, habían enfrentado dificultades y necesitaban apoyo para reconstruir sus vidas. Con el apoyo de Javier y su familia, comencé a investigar programas de estudio y a buscar formas de financiar mi educación. La vida seguía siendo un desafío, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Había encontrado un propósito y una dirección, y estaba decidido a seguir adelante, a pesar de las dificultades. La caída había sido dura, pero también había sido una oportunidad para redescubrirme y para encontrar una nueva forma de vivir. Con el tiempo, mi situación financiera comenzó a estabilizarse. No estaba cerca de recuperar mi antigua riqueza, pero había encontrado una nueva forma de medir el éxito. El dinero ya no era mi principal motivación, en su lugar, valoraba las relaciones, la integridad y la humildad. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la calidad de las conexiones humanas y en la capacidad de mostrar compasión y empatía. La vida en la casa de Javier me enseñó el valor del trabajo duro y la humildad. Me mostró que cada persona tiene su propia lucha y que todos merecen respeto y dignidad. Poco a poco, empecé a cambiar mi perspectiva sobre la vida y a valorar las cosas que realmente importaban. La arrogancia y el desprecio que alguna vez definieron mi carácter comenzaron a desvanecerse. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con uno de mis antiguos socios de negocios. Me miró con sorpresa y curiosidad, preguntándome cómo había logrado sobrellevar mi caída. Le conté mi historia, de cómo había perdido todo, pero también de cómo había encontrado algo mucho más valioso en el proceso. Le hablé de Javier y su familia, y de cómo su bondad y generosidad me habían salvado. Mi antiguo socio,
impresionado por mi transformación, me pidió que hablara en un evento de negocios sobre mi experiencia. Acepté, sabiendo que esta sería una oportunidad para compartir las lecciones que había aprendido y quizás inspirar a otros a valorar más a las personas que los rodean. En mi discurso, hablé sobre la importancia de la humildad, la gratitud y el respeto por los demás. Les conté cómo había encontrado la verdadera riqueza en la bondad y la humanidad. Preparar mi discurso fue un proceso introspectivo y catártico. Me senté durante horas, reflexionando sobre mi viaje, desde la opulencia y la arrogancia hasta la humildad y la redención. Pensé en las personas que habían sido parte de mi vida en cada etapa, en los errores que había cometido y en las lecciones que había aprendido. Quería asegurarme de que mi mensaje fuera claro y sincero, de que realmente transmitiera la importancia de valorar a los demás y de vivir una vida con integridad. El día del evento, me sentí nervioso pero también emocionado. No había hablado en público desde mi caída, y la idea de enfrentar a una audiencia de antiguos colegas y socios de negocios era intimidante. Sin embargo, sabía que esta era una oportunidad para hacer algo positivo, para compartir mi historia y para quizás inspirar a otros a reevaluar sus propias vidas y prioridades. El evento se llevó a cabo en un elegante salón de conferencias en el centro de la ciudad. Al entrar, me sentí abrumado por los recuerdos de mi vida anterior, de los eventos y las reuniones en las que había participado con una actitud de superioridad y desprecio. Sin embargo, esta vez era diferente. No estaba allí para presumir de mi éxito ni para impresionar a los demás. Estaba allí para compartir una historia de humildad, de aprendizaje y de redención. Cuando llegó el momento de hablar, subí al escenario y miré a la audiencia. Vi muchas caras conocidas, personas que habían sido parte de mi vida anterior, algunas de las cuales me habían traicionado, otras que simplemente se habían alejado cuando mi fortuna desapareció. Respiré hondo y comencé a hablar. Buenas tardes a todos. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes una historia muy personal, una historia de caída y redención. Hace unos años, yo era uno de ustedes. Vivía una vida de lujo y opulencia, rodeado de riquezas y poder. Creía que el éxito se medía en dinero y posesiones, y trataba a las personas a mi alrededor como meros instrumentos para alcanzar mis objetivos. Pero la vida me dio una lección dura y necesaria. Les hablé de mi caída, de cómo había perdido todo debido a malas decisiones financieras y a la traición de personas en las que confiaba. Les conté sobre la humillación de la bancarrota, sobre la soledad y la desesperación que sentí cuando todos los que alguna vez me adularon desaparecieron. Pero también les hablé de Javier, de cómo su bondad y generosidad me habían mostrado una nueva forma de vivir. Javier y su familia me enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las relaciones y en la capacidad de mostrar compasión y bondad hacia los demás. Me dieron una segunda oportunidad, me mostraron lo que realmente importa en la vida. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, a vivir con gratitud y a encontrar satisfacción en el trabajo honesto y en ayudar a los demás. La audiencia escuchaba en silencio, algunos con expresiones de sorpresa, otros con curiosidad. Les hablé del trabajo en el comedor comunitario, del huerto y del centro comunitario que habíamos creado. Les conté cómo había encontrado un nuevo propósito en la vida, cómo había aprendido a medir el éxito de una manera diferente. Hoy, estoy aquí para decirles que el dinero y el poder no lo son todo. La verdadera riqueza se encuentra en las relaciones, en la integridad, en la capacidad de vivir una vida con propósito y de ayudar a los demás. Les animo a que valoren a las personas a su alrededor, a que muestren compasión y gratitud, y a que busquen formas de hacer una diferencia positiva en el mundo. Al final de mi discurso, hubo un momento de silencio, seguido de un aplauso que creció en intensidad. Muchas personas se acercaron después para agradecerme por mis palabras, para compartir sus propias historias de lucha y redención, y para expresar su admiración por mi transformación. Sentí una profunda satisfacción al saber que mi experiencia podía tener un impacto positivo en los demás. Después del evento, mi antiguo socio se acercó a mí. Me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Nunca imaginé que pasarías por algo así y saldrías tan cambiado, dijo. Tu historia es inspiradora. Me has dado mucho en qué pensar. Le agradecí sus palabras y le dije que esperaba que mi historia pudiera inspirar a otros a valorar más a las personas en sus vidas y a vivir con más integridad y compasión. Me di cuenta de que, aunque había perdido todo lo material,
Había ganado algo mucho más valioso, una nueva perspectiva de la vida y una conexión genuina con las personas. Mi vida nunca volvió a ser la misma, y por eso estoy agradecido. La caída de un millonario arrogante me enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones y en la capacidad de mostrar bondad y compasión hacia los demás. Ahora, vivo cada día con gratitud y humildad, sabiendo que las lecciones más importantes de la vida no se aprenden en la cima, sino en los momentos de mayor necesidad y humildad. La experiencia de hablar en el evento me abrió nuevas oportunidades para compartir mi historia y para continuar mi trabajo de ayudar a los demás. Comencé a dar charlas en escuelas, en centros comunitarios y en eventos benéficos, siempre con el mismo mensaje: la importancia de la humildad, la gratitud y la compasión. Sentí que estaba cumpliendo una misión, que estaba utilizando mi experiencia para hacer una diferencia positiva en el mundo. Con el tiempo, mi vida se llenó de nuevas amistades, de nuevas oportunidades y de una profunda satisfacción. Había encontrado mi propósito, y cada día me esforzaba por vivir de acuerdo con los valores que había aprendido. La caída había sido dura, pero también había sido una bendición disfrazada, una oportunidad para redescubrirme y para encontrar una nueva forma de vivir. Ahora, mientras reflexiono sobre mi viaje, me doy cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas y en cómo tratamos a los demás. La vida me dio una segunda oportunidad, y estoy decidido a aprovecharla al máximo, viviendo con integridad, con gratitud y con un profundo sentido de propósito. Después de compartir mi historia en diversos eventos y de trabajar incansablemente en el centro comunitario, me di cuenta de que aún había mucho por hacer. La comunidad seguía enfrentando numerosos desafíos, y sentí que tenía la responsabilidad y el deseo de hacer más. Decidí que quería expandir el alcance de nuestro trabajo y llevar el mensaje de compasión y solidaridad a un público más amplio. Una de las primeras iniciativas que emprendí fue la creación de una red de apoyo para emprendedores sociales. Quería ayudar a otras personas que, como yo, habían encontrado un propósito en ayudar a los demás y necesitaban recursos y apoyo para llevar a cabo sus proyectos. Comencé a organizar reuniones y talleres donde los emprendedores podían compartir sus ideas, aprender de expertos y recibir asesoramiento sobre cómo hacer crecer sus iniciativas. La red de apoyo creció rápidamente, y pronto contábamos con miembros de toda la ciudad, y más allá. Cada reunión era una fuente de inspiración y motivación, y me sentía orgulloso de ver cómo tantas personas compartían mi visión de un mundo más justo y compasivo. Nos ayudábamos mutuamente, compartiendo conocimientos y recursos, y juntos logramos realizar proyectos que tuvieron un impacto real en la comunidad. Uno de los proyectos más exitosos fue la creación de un programa de mentoría para jóvenes en riesgo. Queríamos ofrecerles oportunidades para desarrollar sus habilidades, encontrar su pasión y construir un futuro mejor. Reclutamos a profesionales de diversos campos para que actuaran como mentores, y organizamos talleres y actividades que les permitieran explorar sus intereses y aprender nuevas habilidades. El programa de mentoría tuvo un impacto profundo en la vida de los jóvenes participantes. Muchos de ellos habían enfrentado dificultades y desafíos significativos, y la oportunidad de contar con un mentor que los apoyara y guiara fue transformadora. Ver cómo estos jóvenes encontraban su camino y comenzaban a construir un futuro prometedor fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. A medida que el programa de mentoría crecía, también lo hacía mi relación con los jóvenes participantes. Pasaba mucho tiempo con ellos, escuchando sus historias, ofreciendo consejos y apoyo, y celebrando sus logros. Me di cuenta de que había encontrado una nueva familia, una familia extendida que compartía mis valores y mi visión de un mundo mejor. Mi trabajo en la comunidad también me llevó a colaborar con otras organizaciones y líderes comunitarios. Juntos, comenzamos a abordar problemas más amplios, como la falta de vivienda, el acceso a la educación y la salud mental. Organizamos campañas de concienciación, recaudamos fondos y trabajamos para influir en las políticas locales. Cada pequeño avance era una victoria, y cada persona a la que ayudábamos era un recordatorio de por qué hacíamos lo que hacíamos. Un día, recibí una llamada inesperada de una organización nacional que había oído hablar de nuestro trabajo en la comunidad. Querían que hablara en su conferencia anual sobre mi experiencia y sobre cómo habíamos logrado tener un impacto tan significativo. Acepté la invitación con entusiasmo, sabiendo que esta era una oportunidad para llevar nuestro mensaje a un público aún más amplio. La conferencia se llevó a cabo en una ciudad grande,
y al llegar, me sentí abrumado por la magnitud del evento. Había miles de personas de todo el país, todas comprometidas con la idea de hacer del mundo un lugar mejor. Sentí una profunda conexión con ellos y una renovada determinación de continuar mi trabajo. Mi discurso en la conferencia fue bien recibido, y muchas personas se acercaron después para agradecerme por compartir mi historia y para expresar su admiración por nuestro trabajo en la comunidad. Sentí una profunda satisfacción al saber que mi experiencia podía inspirar a otros y que nuestro mensaje de compasión y solidaridad estaba llegando a más personas. Después de la conferencia, comencé a recibir invitaciones para hablar en otros eventos y para colaborar con otras organizaciones. Cada nueva oportunidad era una forma de expandir nuestro impacto y de continuar aprendiendo y creciendo. Me di cuenta de que mi vida había tomado un rumbo que nunca había imaginado, pero que me llenaba de una profunda satisfacción y sentido de propósito. A medida que mi trabajo y mi influencia crecían, también lo hacía mi relación con Javier y su familia. Seguían siendo mi ancla, mi fuente de apoyo y de inspiración. Pasábamos mucho tiempo juntos, trabajando en el huerto comunitario, celebrando los logros y enfrentando los desafíos de la vida cotidiana. Javier y María se habían convertido en mis mentores y en mis amigos más cercanos, y su generosidad y su bondad seguían siendo un modelo a seguir para mí. Un día, mientras trabajábamos en el huerto, Javier me habló de un nuevo proyecto que tenía en mente. Quería crear una cooperativa agrícola que permitiera a las familias del barrio cultivar y vender sus propios productos. Me pidió que lo ayudara a planificar y a organizar la cooperativa, y sin dudarlo, acepté. Sentí que este proyecto era una extensión natural de nuestro trabajo en el huerto comunitario y de nuestro compromiso con la comunidad. Trabajamos juntos para planificar la cooperativa, y pronto comenzamos a ofrecer talleres y a reclutar a las familias interesadas. La cooperativa fue un gran éxito, y muchas familias encontraron en ella una fuente de ingresos y una forma de fortalecer sus lazos comunitarios. Ver el entusiasmo y el compromiso de los participantes me llenaba de orgullo y de satisfacción. Me di cuenta de que, a pesar de mis errores y fracasos, aún tenía la capacidad de hacer algo positivo y significativo. La vida seguía siendo un desafío, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Había encontrado un propósito y una dirección, y estaba decidido a seguir adelante, a pesar de las dificultades. La caída había sido dura, pero también había sido una oportunidad para redescubrirme y para encontrar una nueva forma de vivir. Con el tiempo, mi situación financiera comenzó a estabilizarse. No estaba cerca de recuperar mi antigua riqueza, pero había encontrado una nueva forma de medir el éxito. El dinero ya no era mi principal motivación, en su lugar, valoraba las relaciones, la integridad y la humildad. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la calidad de las conexiones humanas y en la capacidad de mostrar compasión y empatía. La vida en la casa de Javier me enseñó el valor del trabajo duro y la humildad. Me mostró que cada persona tiene su propia lucha y que todos merecen respeto y dignidad. Poco a poco, empecé a cambiar mi perspectiva sobre la vida y a valorar las cosas que realmente importaban. La arrogancia y el desprecio que alguna vez definieron mi carácter comenzaron a desvanecerse. Ahora, mientras reflexiono sobre mi viaje, me doy cuenta de que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestras vidas y en cómo tratamos a los demás. La vida me dio una segunda oportunidad, y estoy decidido a aprovecharla al máximo, viviendo con integridad, con gratitud y con un profundo sentido de propósito.